Bueno, en Panamá las circunstancias políticas y este contexto también tuvo su incidencia en los asuntos internos de la República de Panamá. Y desde esa perspectiva tenemos que decir que esa intervención o esos propósitos de intervención tuvieron influencia en los asuntos internos de la República de Panamá. Y eso fue deviniendo en esta contradicción entre quienes respaldábamos una posición nacionalista desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, desde nuestras luchas históricas, y quienes se oponían a eso, también desde su perspectiva. Es decir, nosotros debemos reconocer que hubo elementos de parte y parte que consideraron estas luchas como un elemento de principio desde posiciones antagónicas. Lo que no pudimos hacer, y eso hay que señalarlo, porque creo que hubo fuerzas que intervinieron para que eso no se produjera, es que lográsemos un avenimiento, que lográsemos un acuerdo político para poder resolver esas contradicciones internas que tenían una provocación y una activación, entre otros elementos, porque no es el único, pero quiero resumir diciendo que esos intereses de intervención jugaron un papel en esa situación interna que provocó esa separación, ese distanciamiento entre fuerzas antagónicas, que produjeron radicalizaciones que no son buenas. Es decir, yo creo, visto a la luz de los años y de los tiempos, que las soluciones, cuando hay intereses encontrados o cuando hay posiciones muy radicales, las soluciones tienen que verse desde una posición más de ceder, más de avenimiento, de avenirse, y buscar una solución interna, sin intervención externa. Y eso no se pudo lograr. Y yo creo que no se pudo lograr porque cada vez que se trató hubo alguna fuerza que intervino. De hecho, el día 16 de diciembre de 1989, y me permito buscar un documento porque me gusta documentarme, así como la resolución 44240 del 29 de diciembre de 1989, que condena al gobierno de Estados Unidos de esa época por la invasión a Panamá, una resolución oficial de Naciones Unidas. Quiero también hacer referencia a la resolución número 11 del 15 de diciembre de 1989, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Panamá número 21.436, que en su parte resolutiva hace un llamamiento para buscar una solución política a la situación que vivíamos en el país. Y en ese sentido, pues, dice, proponemos el poder encontrar una solución a las diferencias políticas que han dividido al país en dos bandos antagónicos, que es urgente y necesario que existan las condiciones necesarias para establecer vías de comunicación adecuadas para para resolver las discrepancias que existen entre los grupos en discordia. Esto es del 15 de diciembre de 1989, es una resolución oficial. Expresaba la necesidad
de buscar fórmulas de avenimiento, pero no se lograron. Eso fue el 15 de diciembre, el tratar de buscar estas fórmulas que debieron haber sido la solución, que debieron haber sido la salida política, no se lograron, y los Estados Unidos, los intereses del gobierno de los Estados Unidos de ese momento, prevalecieron la opción militar, la opción militarista, conocida como la Operación Blue Spoon, porque así se conocía la operación militar antes del 20 de diciembre, que ya había sido programada muchos años antes. Esa Operación Blue Spoon devino en la invasión del 20 de diciembre, que tuvo otro nombre, ¿no? Otro nombre de operación, el 20 de diciembre de 1989. Es correcto. Ahora, una causa justa que produce, muy entre comillas, produce la muerte de cerca de 3.000 panameños, ¿no? Y la violación de la integridad territorial del Estado. Es decir, ningún Estado puede intervenir militarmente, ni por la razón o pretexto que sea, en los asuntos internos de otro Estado. Cuando las Naciones Unidas emiten la resolución 44240, condenando al gobierno de los Estados Unidos de la época por violar el derecho internacional y la integridad territorial del Estado panameño, lo hace porque las normas del derecho internacional, eso es lo que plantean. Y por eso se emite esa resolución condenatoria al gobierno de los Estados Unidos de ese momento. Porque el principio de no intervención, desde esas circunstancias, visto en el contexto de esa época, era un principio fundamental en las condiciones que se dieron en ese momento.